Tragedia en Miranda de Ebro, en Burgos, que ya se investiga como un presunto caso de violencia de género. 3 mujeres han fallecido en el incendio de una vivienda. Todo indica que el fuego fue provocado. Buenas tardes. Y ya hay un detenido por ese caso, aunque él niega haber tenido nada que ver con el incendio. Hoy hemos sabido que ya estuvo en la cárcel por hechos muy violentos y relacionados con la violencia machista y que fue la pareja de una de las mujeres que ha fallecido en ese incendio. La subdelegación del Gobierno ha confirmado que el incendio ha sido provocado y que se está investigando como posible caso de violencia de género. El detenido, que se ha entregado en dependencias policiales esta mañana al saber que le estaban buscando, habría mantenido una relación en el pasado con una de las fallecidas y además tenía antecedentes policiales. Enseguida se lo ampliamos. La tragedia de Miranda ha modificado la agenda electoral de esta mañana de los 2 principales candidatos, aunque esta tarde ya han retomado sus actos. Haremos seguimiento de las diferentes formaciones, como cada día. Sigue la guerra en Oriente Medio y empiezan los movimientos políticos en España para afrontar la crisis derivada del conflicto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha intentado contactar con todas las formaciones. Diego Cano. Sí, incluido Vox, que no ha atendido la llamada de Moncloa. Los de Abascal aseguran que no quieren tener ningún contacto con un gobierno que calificaban de criminal. En el Ejecutivo aseguran que con esta ronda de contactos quieren establecer un paquete de medidas al gusto de todos. En el PP dicen están actuando demasiado tarde, postura que comparten algunos socios de investidura, como Podemos. Y quienes están sufriendo de primera mano la subida del precio de los combustibles son los transportistas. Nos cuentan que ya están trabajando a pérdidas y piden ayuda al Gobierno central. Más adelante se lo contamos. Se ha abierto una investigación para saber qué pasó exactamente anoche en Miranda de Ebro, en Burgos. Un incendio acabó con la vida de 3 mujeres. Una madre, su hija de 58 años y una vecina que estaba con ellas. Ya se aborda como un caso de violencia machista porque el detenido fue pareja de una de las víctimas, de la que rondaba los 60 años. El subdelegado del Gobierno en Burgos ha confirmado aquí en Miranda que el incendio ha sido provocado y que se está investigando como caso de violencia de género. El detenido, que se ha entregado en dependencias policiales esta mañana al saber que le estaban buscando, habría mantenido en el pasado una relación con una de las fallecidas y se ha confirmado que secuestró a una niña en 2017 y encadenó a una mujer en 2023. La investigación, que continúa abierta, trata de confirmar la relación entre ambos y la motivación del incendio, que se originó al prender varios colchones apilados en el portal de la vivienda. Eso sí, ni el detenido ni la víctima estaban en el sistema Biogen por esa presunta relación. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha decretado 3 días de luto por estas 3 mujeres fallecidas en este fatídico incendio. Pasadas las 10:30 de la noche se desencadenaba el fatídico incendio provocado que ha acabado con la vida de 3 mujeres de 78, 58 y 23 años esta noche en Miranda de Ebro. Otras 10 personas han resultado heridas leves por intoxicación de humo. Era una bola de humo negro impresionante, jamás vista. Nunca había visto algo así. Nos encontramos ante un auténtico drama. El incendio se originaba en este portal del número 10 de la calle La Fuente, en pleno casco viejo de Miranda. Las primeras pesquisas han confirmado que el incendio fue provocado al prender unos colchones acumulados en el portal. No hay ninguna duda que ha sido provocado, porque tal como se produjo y cómo se inició. La incineración de los colchones lo que ocasionó un humo tóxico y denso del que no te escapas. A primera hora de la mañana, el hombre al que se buscaba como presunto autor del fuego se ha entregado en dependencias policiales y permanece bajo custodia, aunque por el momento no ha confesado su implicación en los hechos. Ha negado de principio a fin que él haya tenido nada que ver. El detenido había mantenido en el pasado una relación sentimental con la fallecida de 58 años. El incendio ya se investiga como caso de violencia de género. Los vi discutir media hora antes porque mis hijos pensaron que estaban golpeando mi puerta. Se investiga como presunto caso de violencia, pero queda por determinar que lo sea. El resto de heridos en el incendio, entre ellos 2 niños, ya han sido dados de alta y realojados a casas de familiares y a un hostal. El detenido se encuentra a la espera de ser puesto a disposición judicial.
Alfonso Fernández Mañueco ha cancelado su agenda de campaña esta mañana y se ha trasladado a Miranda de Ebro, donde ha participado en el minuto de silencio por las víctimas. Pero no ha sido el único. También el candidato socialista Carlos Martínez ha suspendido 2 actos en Zamora y Salamanca para desplazarse a la localidad burgalesa, donde ha expresado sus condolencias a los allegados de las fallecidas. El ministro del Interior ha condenado esos hechos y ha asegurado que lo más probable es que se trate de un crimen machista. Sin duda sería el más grave de los últimos años. Bueno, buenos días. Lo primero, pues un día triste porque hemos tenido desgraciadamente otro caso que podemos decir que es violencia de género en Miranda de Ebro. Me dicen como el supuesto autor que se ha entregado, el supuesto autor y la víctima, entre ellos no estaban en el sistema Biogen. El detenido de Miranda acababa de salir de prisión. Fue puesto en libertad hace menos de un mes, después de cumplir 1 año y 7 meses por secuestrar y encadenar a una mujer en un cuarto de baño. Pero es que antes ya había pisado la cárcel por otro caso similar. En 2017 fue condenado a 6 años por maniatar a una menor de 16 años durante varias horas. El incendio de Miranda ha sido el primero de esta magnitud en 2026, pero en los últimos años ha habido más casos graves por culpa del fuego en Castilla y León. De hecho, cada año de media han perdido la vida entre 6 y 12 personas por esta causa en nuestra comunidad, a veces de forma accidental y otras, como este caso, de manera provocada. Uno de los más recientes ocurrió en Valladolid. 3 personas también murieron en un suceso relativamente similar en agosto del año 2022 en el barrio de La Rondilla de Valladolid capital. En ese caso fueron en 2 viviendas distintas, aunque muy cercanas entre sí, apenas 200 metros de distancia. Una de esas viviendas está en la calle en la que nos encontramos. De los 3 cadáveres, 2 fueron apuñalados y el tercero asfixiado, pero los 3 fueron posteriormente quemados en un incendio que se declaró en las viviendas en las que estaban. Producto de la investigación policial, se detuvo a un hombre como sospechoso del autor de los hechos. Se da la circunstancia de que entre las fallecidas estaba su propia mujer y su suegra. Y recuerden ahora esto, fue en verano de 2024 en Salamanca, en un piso ocupado, 3 personas retuvieron durante meses a una mujer. Ella era vulnerable y dependiente y vivía aislada en una habitación entre excrementos, sin agua y sin luz. Se llegó a denominar ese caso como el de la Casa de los Horrores. Hoy ha comenzado el juicio. Los 3 acusados se enfrentan a penas de hasta 12 años cada uno. Hay 2 implicados por los hechos, un hombre y una mujer, que se enfrentan a penas de prisión de entre 10 y 15 años de cárcel. En el caso del hombre, una pena algo más baja porque se aprecia el atenuante de la discapacidad psíquica que padece. En el juicio hoy se ha escuchado la declaración de un tercer implicado, el hombre que se encargaba de dar de comer a la mujer retenida contra su voluntad, que al parecer no era muy consciente de los hechos y que él mismo residía de ocupa en una vivienda de al lado. También se ha oído la declaración de los policías que liberaron a la mujer, que han detallado las condiciones inhumanas en las que era retenida. No solo vivía encerrada durante esos 5 meses en una casa sin luz ni agua, sino que, entre otras cosas, tenía que hacer sus necesidades en un cubo. Y sigue el juicio en Valladolid por el cambiazo de ataúdes. Varios testigos han asegurado hoy que no se les permitió ver cómo los féretros de sus familiares entraban en el horno crematorio en el momento de la incineración. Uno de ellos ha mostrado su impotencia y su dolor al conocer hoy allí mismo en la sala que las cenizas de su padre siguen en el tanatorio. La vista oral seguirá el lunes con la declaración de nuevos testigos. Nuevo accidente laboral en nuestra comunidad. En León, un trabajador de 59 años ha muerto después de caerse desde una escalera en el vivero en el que trabajaba. Fue trasladado inmediatamente al hospital, pero allí falleció. Solo este año y solo en la provincia leonesa son 3 los fallecidos en el ámbito laboral. Y una mujer de 50 años ha muerto hoy atropellada en Villaobispo de las Regueras, muy cerca de León capital. Pero es que hoy también en León, en la Virgen del Camino, ha habido otro atropello. Un hombre de 31 años que ha sido trasladado al hospital.
Castilla y León Televisión producía anoche el segundo y el último debate de esta campaña electoral. Hubo más confrontación que en el primer encuentro, la semana pasada, con los mismos candidatos. Y lo pudimos comprobar en varios asuntos. Por ejemplo, cuando hablaron de pactos. Desde el PP, Fernández Mañueco insistió en que no van a llegar a acuerdos con el PSOE y preguntó ¿para qué sirve votar a Vox? Carlos Pollán considera que este domingo se decide la fuerza de cada uno para exigir políticas. Y el socialista Carlos Martínez acusa a ambos de tener ya todo pactado. Si los ciudadanos deciden que tiene que haber diálogo, lo he dicho, dialogaré con todos, pero un acuerdo de gobierno nunca con el socialismo. No quiero que el modelo de personas de esta tierra como Óscar Puente y Ana Redondo sea el que se implante en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto que nosotros también queremos gobernar esta comunidad y también queremos gobernarla en solitario. Usted confunde solitario con minoría, pero nosotros también salimos a ganar las elecciones y nosotros también queremos gobernar. No les crean ni una palabra, ni una palabra. Se pondrán de acuerdo si tienen que poner de acuerdo. ¿Por qué no mandatan ellos? Porque el señor Abascal y el señor Feijóo ha puesto en venta Castilla y León. Los candidatos llegaban al debate con lecciones aprendidas y deudas pendientes. Dijo literalmente que a mí me gustaría tirar seres humanos al mar. Abascal se refiere al Open Arms como un barco negrero y llama a confiscarlo y a hundirlo. Con ese comienzo y con algún momento de tensión por interrupciones no previstas. Este primer minuto había interrupciones también, está demasiado nervioso y tiene tan... Después, tiempo para los grandes temas de campaña. Esta vez sí, incendios, con reproches mutuos. Partido Socialista y Vox se han puesto de acuerdo para tumbar en las Cortes los decretos leyes. Podía preguntarles a todos los implicados en ese ámbito de las brigadas forestales qué piensan de esos decretos. Todos le han dicho que no a ese decreto que pretendía solamente dar un maquillaje deprisa y corriendo como parecer que hacían algo. La inmigración apareció en varias ocasiones a lo largo de los 85 minutos del debate. Las ayudas que tenían que llegar a los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes, que tienen problemas para adquirir una vivienda, siempre llegan los últimos. No es la inmigración un problema para Castilla y León. Inmigración legal y ordenada. Así fue cuando estaba Vox en el gobierno y cuando no estaba Vox en el gobierno. Sin olvidarse del campo y el acuerdo con Mercosur. Estaban los comisarios de España, que era socialista, Teresa Rivera, de Hungría, Orbán, y de Italia, Meloni, entre otros, sus socios. La señora von der Leyen la ha firmado unilateralmente Mercosur, sin pasar por el Parlamento. Partido Popular Europeo. Porque es presidenta del Parlamento Europeo. Partido Popular Europeo. De la Comisión Europea. El minuto de oro cerró el debate. La campaña continúa. Más allá de las propuestas, el debate nos deja un lenguaje corporal trabajado milímetro a milímetro. Si tuviera que calificar el debate respecto al anterior, creo que hay una notable mejora. A Mañueco lo vimos muy pendiente de las cámaras. Cuando tenía que marcar ese mensaje, intentando conectar con el que está al otro lado, con el potencial votante. A Carlos Martínez con una postura corporal distinta al anterior debate. Ha cambiado la postura, es verdad que fue el candidato, desde mi punto de vista, más natural. Jugó mucho con la mano en el bolsillo, está claro que los equipos o él mismo se ha dado cuenta y esta vez lo hemos visto mucho menos. Y a un Carlos Pollán pendiente de los apuntes para reforzar su mensaje. Como tienes que colar de alguna manera en cada momento preciso lo que te marcan desde Nacional, estaba demasiado pendiente de lo que no se le podía olvidar y de lo que tenía que contar. La cartelería fue un recurso habitual de los candidatos. Sí que es verdad que esos recursos aligeran el debate. Y no faltaron detalles. En este caso yo sí que apostaba por la corbata verde de Carlos Pollán, color corporativo, el verde por excelencia de Vox. Mañueco no nos sorprendió, sigue un poco con su traje azul y la corbata azul. Carlos Martínez, como detalle importante, el pin del no a la guerra. Porque el foco en estos debates hay que ponerlo no solo en lo que dicen, sino también en lo que no dicen. Y mientras se apuran los últimos días de esta intensa campaña electoral, por la mañana ha suspendido los actos por la tragedia de Miranda, lo veíamos, pero ya esta tarde Fernández Mañueco ha viajado hasta León, donde tiene un mitin entre simpatizantes. Lidia Bartolomé.
Sí, un mitin aquí en León que acaba de terminar y que ha reunido a más de 700 personas. Ha estado arropando al candidato popular, la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz. Aquí Alfonso Fernández Mañueco ha repasado algunas de las medidas de su programa, como por ejemplo la bonificación de los peajes o las relacionadas con el campo, porque dice el PP siempre ha estado a su lado. Fernández Mañueco también se ha referido a esos posibles pactos tras el 15 de marzo. Le ha pedido claridad a sus rivales y ha vuelto a insistir con el sanchismo de Castilla y León. No va a pactar jamás. Voy a defender a esta tierra de Sánchez y de sus socios separatistas siempre, con uñas y dientes. Lo haré siempre. A aquellos que nos atacan se tienen que definir. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren optar por el gobierno o quieren optar por el bloqueo? Cuando un agricultor o un ganadero nos pide qué es lo que hacemos, yo le digo, aquí está nuestra hoja de servicios a lo largo de todos los años. El Partido Popular es el partido del campo. Siempre hemos estado con el campo. Estamos con los agricultores, con los ganaderos, con el regadío en la provincia de León. Estamos con ellos y lo vamos a estar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha estado en Ávila. Allí ha asegurado que los castellanos y leoneses tienen que estar orgullosos de ser la primera comunidad en el ámbito educativo. Ha hecho hincapié en que cada voto es decisivo para que haya un gobierno fuerte y estable. ¿Cómo hubiera cambiado mejor a Ávila si hubiera podido haber presupuestos para la Junta de Castilla y León? Castiguemos a los que bloquearon y demos nuestra confianza a los únicos que trataron de sacar adelante una situación. También ha modificado hoy su agenda el candidato del PSOE por lo que ha pasado en Miranda, pero esta tarde la caravana ha vuelto a rodar y a estas horas participa en un acto en el que interviene el expresidente Zapatero. Elena Rodríguez. Sí, Carlos Martínez ha suspendido parte de su agenda, pero por ejemplo sí que se ha mantenido el encuentro previsto con mujeres aquí en la capital segoviana. En palabras del candidato, ellas representan la lucha feminista desde hace años. Una reunión que ha servido como antesala a este mitin que en estos momentos están escuchando en torno a unas 650 personas. Carlos Martínez todavía no ha intervenido, pero sí lo ha hecho el expresidente del Gobierno, Zapatero, quien ha insistido en la importancia de la inmigración como lucha para la despoblación y también ha puesto en valor las políticas de Pedro Sánchez. Le escuchamos. Tiene la capacidad de poner las grandes prioridades globales desde ese proyecto de comarcas de integración, centrándose en los servicios públicos, en la sanidad y en la educación, porque eso es la Junta de Castilla y León. ¿Qué es la Junta de Castilla y León? Sobre todo, sanidad y educación. Esos 15.000 millones que tienen para gastar y que no lucen como luce la luz de Segovia. No luce, señor Mañueco, no luce. Y además, Carlos Martínez me gustó ayer porque dijo, necesitamos un diálogo de comunidad, necesitamos acuerdos. Necesitamos construir. Se construye mucho mejor con acuerdos. Fue la parte final. Y hoy leí la entrevista de Mañueco, no sé en qué medio, que decía, yo con el Partido Socialista no hablo nunca, no hablaré nunca. Un día más, Santiago Abascal sigue recorriendo la comunidad con el candidato a la Junta, con Carlos Pollán. A estas horas, ambos participan en un acto electoral en el Burgo de Osma, en Soria. Vamos hasta allí. Jimena Barrios. Así es, precisamente ahora mismo está interviniendo el líder nacional. Carlos Pollán ha cargado contra Carlos Martínez tras el último debate electoral. Asegura que más que el alcalde de Castilla y León, como algunos le denominan, parece el alcalde de Gaza o de Teherán, más preocupado, como aseguran, de los problemas internacionales que de los problemas nacionales o regionales. También asegura que Soria ya se ha encargado de servir a los dos partidos durante estos 4 años en las Cortes. Aseguran que Vox es la única solución para frenar las políticas del PP y del PSOE. Imagino que estáis hartos, como lo estamos nosotros, del socialismo rojo y del socialismo azul. Lo lleváis sufriendo muchos años, pero hay una tercera variante que se viste
de blanco, se viste de que se preocupa por lo local, pero a la larga acaba siendo el mismo socialismo, que es el socialismo de Soria ya, ese socialismo que no engaña a nadie. Hoy Ciudadanos ha propuesto unas becas universitarias para hacer prácticas en empresas del mundo rural. Es una de las medidas que la Formación Naranja incluye en su programa para combatir la despoblación en nuestra comunidad. Proponemos las becas del IBEX, que así les hemos denominado. Las universidades tienen que acercarse al mundo rural, entonces las prácticas de estos jóvenes se pueden hacer en estas empresas del mundo rural. También proponemos, para incentivar la natalidad, pues la cuota cero, autónomos, para padres, madres que tengan un hijo el primer año, pues es el más difícil, el más complicado. UPL, la Unión del Pueblo Leonés, considera a Castilla y León una comunidad fallida que sostienen los municipios, que se ven obligados, dicen, a suplir las carencias que ocasiona la mala gestión de la Junta. Lo ha dicho hoy en Navatejera, en León, su candidata, Alicia Gallego. Ha asegurado que por eso hay más despoblación o menos tasa de actividad en el conjunto de León, Zamora y Salamanca. Soria ya exige incentivos para atraer personal sanitario a destinos de difícil cobertura, como es el caso de la provincia soriana. Hay muchas plazas vacantes y no se están cubriendo porque no se ofrecen las suficientes condiciones para venir a Soria, porque no es atractivo. ¿Y cómo se puede hacer atractivo? Pues es evidente. Mejores sueldos, mejores condiciones económicas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha respaldado al candidato de Izquierda Unida Sumar. Pide el voto de la gente trabajadora para esta coalición. Dice que es la mejor forma de asegurar la lucha por los derechos de los trabajadores. Le hago un llamamiento a la gente trabajadora de la comunidad de Castilla y León. Les pido una cosa sencilla, y es que vayan a defender sus intereses, sus derechos, votando el domingo. Rotulado en braille, elecciones a las Cortes de Castilla y León. Ana María es una de las castellano-leonesas que ha solicitado el kit accesible para votar el próximo 15 de marzo. Y un sobre con todas las papeletas, vienen rotuladas en braille y en tinta. Si lo abrimos, pues está el voto. Este kit en braille es en realidad un avance democrático. Que solo tú sabes, si no se lo cuentas a nadie, sabes lo que has votado, como cualquier persona. Antes ibas o con tu padre, con tu madre, y te tenías que fiar de que marcaba lo que tú querías que marcase. Que la persona pueda votar con autonomía, igualdad y secreto. Por primera vez los interesados han podido optar por recibir el kit en casa. Facilita que la persona pueda preparar su voto pues sin tanta presión, porque a veces llegas a un colegio electoral, el presidente te da el voto y te asigna un sitio para que prepares el voto. Puede ser un comedor escolar o donde buenamente se pueda. Esto hace que la persona tenga mucha más intimidad y hemos conseguido pues, que muchas más personas soliciten kit de voto, 85 personas. El doble de solicitudes que en otras ocasiones, y ahora esperan que se extienda a todos los procesos. Que si una persona ciega quiere votar en su pueblo, pueda pedir el voto de aquí accesible. Y derribar una barrera más. También durante campaña los partidos presumen de combinar en sus listas experiencia y juventud. Vamos a conocer quiénes son los candidatos más jóvenes y los que tienen más edad de las principales formaciones. Hoy comenzamos con Vox. Yo empecé en Vox en el año 2015 y un amigo me dijo que si quería entrar en listas, me contó un poco cuáles eran pues, las ideas, la base del proyecto de Vox y la verdad que estaba totalmente de acuerdo. Yo nunca he militado en ningún partido, pero un poco porque considero que cuando uno no está de acuerdo con algo, tiene que poner de su parte para cambiarlo. Hace unos 9 años aproximadamente me embarqué en este proyecto de Vox, creo en este proyecto, hago las cosas con sentido común, como marca mi partido y como me parece que es bueno para los ciudadanos. A mí la gente joven me alegra la vista y las ganas de trabajar en todos los sitios, por la aportación, por la frescura, y eso no quita para que aprendamos todos también de la gente que lleva más tiempo. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo en equipo, que la gente joven se tome en serio la importancia que tiene la participación en la sociedad. Para las personas mayores me gustaría que tuvieran una buena calidad de vida y que tengan unas pensiones adecuadas. Que los jóvenes quieran quedarse en Castilla y León, vivienda accesible, hay que rebajar la presión fiscal para favorecer el acceso a los jóvenes. La política no es un oficio, es un servicio al ciudadano, me gusta conocer los problemas de la gente. Yo no me había planteado que fuera una de las más jóvenes.
Yo lo que tengo es una ilusión enorme por entrar en este proyecto. Se tiene más poder y más autoridad desde una administración que desde el sofá de casa. Se estabiliza en las últimas horas el precio de la gasolina, aunque en el caso del diésel varía en función de la marca. El valor del petróleo, del barril de Brent, también se ha mantenido estable hoy. Y para evitar en la medida de lo posible esa crisis en los precios de los combustibles y en el suministro, más de 30 países han acordado la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia. También España está en ese acuerdo. Aquí la capacidad de la reserva llega casi a los 3 meses. Alrededor del 2% de toda la capacidad, es decir, que alrededor de 12 días y medio, y tenemos hasta 92 días. Tenemos 92 días, ¿no? Tenemos actualmente 92 días. Y quienes se están viendo asfixiados por la subida del precio de los combustibles son los transportistas. Tanto autónomos como empresas nos cuentan que ya están trabajando a pérdidas. Piden explicaciones a las petroleras y ayudas efectivas al Gobierno central, como por ejemplo la puesta en marcha de las bonificaciones por litro, una medida que ya adoptaron tras el estallido de la guerra en Ucrania. 2.000 euros más de media están pagando los autónomos y empresas del transporte por carretera en combustible desde que comenzara hace 15 días una escalada de precios por la que piden explicaciones. Las petroleras que están haciendo el agosto en enero empezaron a subir el precio a minuto cero cuando tenían sus depósitos llenos. No creo que el combustible llegue aquí en un tubo. Están trabajando ya a pérdidas porque repercutir la subida en las tarifas de sus clientes es lento y difícil, a pesar de existir una ley para la indexación de los precios. Que te sientes ahora delante de un cliente con el que acabas de negociar los precios para en el mes de enero y en el mes de a principios de marzo tengas que volver a decir, oye, no, que donde dije esto te tengo que incrementar un 10% de momento. Si los clientes no aceptan esa indexación de los precios, pues tendremos que ir dejando de trabajar para ellos, parando los camiones. Señalan al Gobierno como gran beneficiario de esta situación y le piden que aplique bonificaciones al litro, como ya hizo con la guerra de Ucrania, para poder seguir moviendo sus flotas y sobrevivir a una situación que les asfixia. En todos los países de Europa, casi todos, ya se han tomado medidas. Portugal, la primera semana ya hizo una devolución de 10 céntimos por litro. Francia lo primero que hizo fue investigar a las gasolineras para que no hubiera lo que ha habido aquí en España de una subida de cohete, como se dice, y aquí pues no se ha hecho absolutamente nada. Mecanismos que el Ejecutivo español sigue sin aprobar mientras se pone en jaque la supervivencia del sector. Pues el Gobierno está estudiando articular un decreto ley con medidas para hacer frente a la crisis que está provocando la guerra en Oriente Medio, y hoy el ministro Bolaños ha querido tantear al resto de partidos. Ha hecho una ronda de llamadas, aunque no ha conseguido hablar con todos. Volvemos a Madrid, Diego. Sí, Vox no ha dado respuesta a la llamada que han recibido desde Moncloa. Los de Abascal aseguran que no quieren tener ninguna interlocución, ninguna comunicación con un gobierno que califican de criminal. El Ejecutivo asegura que con esta ronda de contactos busca elaborar un paquete de medidas con propuestas de todos los grupos, al gusto de todos. En el PP afirman que están actuando, pero demasiado tarde. La portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz, afirmaba que el gobierno estaba más preocupado de esas proclamas, de ese no a la guerra, que de proteger a los españoles. Una postura, la de que el Ejecutivo ha actuado demasiado tarde, que comparten algunos socios de investidura, como Podemos. Los ministerios que están ya trabajando a pleno rendimiento desde hace varios días, que puedan comprobar, puedan analizar, puedan estudiar para ver todas las propuestas que se hacen y cuáles forman parte finalmente del plan de respuesta del Gobierno para paliar los efectos negativos que sin duda la guerra de Irán puede tener. No ha habido ninguna reunión, no va a haber ninguna reunión, pero el Partido Socialista y el Gobierno va tarde. Nosotros ya llevamos días diciendo y anunciando nuestras medidas. No que yo sepa... Pero vamos, que no lo intenten. Nosotros no vamos ni a descolgar el teléfono a este gobierno. Este es un gobierno en estado terminal. Y mientras, Donald Trump vuelve a arremeter contra España y dice que nuestro país no está cooperando. El presidente de Estados Unidos insiste en el reproche porque no se le ha permitido usar las bases de Rota y de Morón para esta guerra. Trump dice que queda poco para que termine, pero se expande al estrecho de Hormuz. Irán ha bombardeado 3 cargueros y el ejército estadounidense ha destruido barcos iraníes que estaban colocando minas en el agua.
50 días después del accidente de Adamuz, se han abierto las cajas negras para conocer más detalles sobre lo que pasó. Se refuerza la hipótesis de la rotura en la vía y todo apunta a que los maquinistas no pudieron evitar el fatal desenlace. Se ha revelado que solo pasaron 15 segundos desde que el Irio descarriló hasta el impacto con el otro tren. No hubo margen para que el Albia pudiera frenar, iba a 200 kilómetros por hora. Antes teníamos una persona, teníamos la opción de tener 24 horas, o sea, 3 o incluso 4 personas. No tengo de momento 24 horas la necesidad entera, sí que tengo las noches y las mañanas. Castilla y León es la primera comunidad que ha empezado a dar las ayudas a los enfermos de ELA, esas prestaciones que se pactaron por ley hace un año. Aquí son 24 los enfermos que tienen un grado de dependencia 3+, y 4 de ellos ya están recibiendo la máxima prestación. Mijay ya tiene reconocido su grado 3+, ya recibe los casi 10.000 euros de ayuda al mes. No pagamos nada, tenemos la opción de 24 horas de cuidado a domicilio. Es que tenemos requisitos concretos porque al final se entiende que es un enfermo que está en fase de gran dependencia, ¿no? Pues a lo mejor que ya dependa de una máquina para el tema respiratorio, que tenga a lo mejor problemas de deglución o también de disfagia. Son pacientes en un estado muy avanzado de la enfermedad. Tenemos a pacientes que tienen ahora mismo con el acceso al grado 3+, 3 o 4 personas que le están haciendo el servicio. Nos ha facilitado la contratación de empresas especializadas, personal profesional. Y eso alivia a enfermos y familiares, aunque el gasto, 100.000 euros al año, sigue siendo mayor que la ayuda que reciben. La ley habla de horas y no de dinero. Lo que pedimos a las comunidades autónomas es que ya que pueden mejorarlo, porque la ley de dependencia permite a las comunidades autónomas mejorarlo, que lo mejoren no por mejorar, sino por llegar a cumplir la ley de verdad. Dependiendo de la situación económica de cada enfermo, reciben 5.000 euros de ayuda al mes como mínimo y casi 10.000 como máximo. Un día más tenemos que hablar de vivienda porque sigue siendo la principal preocupación de los españoles, pero sigue también en cifras históricas de compraventa. En Castilla y León, además, por encima de la media nacional. Y hoy nos fijamos en otro dato. Casi la mitad de esas compras, van a escuchar bien, casi la mitad se paga al contado. Quizás les sorprenda. Que no, imposible. Pero si hablamos de vivienda, Castilla y León es una de las comunidades donde hay un mayor porcentaje de compraventas a tocateja. Con los ahorros, sin pasar por el banco. Pues no sé dónde sacarían el dinero. Pues eso dicen las cifras. 4 de cada 10 viviendas. A tocateja. Yo pienso que nadie. Según los últimos datos del Colegio de Registradores, el año pasado de las 36.000 viviendas vendidas en nuestra comunidad, unas 14.000 se pagaron así. La verdad es que no conozco a nadie. Todo el mundo que conozco tiene hipoteca. Para que nos hagamos una idea, somos la segunda comunidad de interior tras Castilla-La Mancha donde más se compra de esta forma y tiene una explicación. La estadística recoge los 2.200 municipios de la comunidad, en todos los cuales hay viviendas y algunas se venden a precios irrisorios. El caso más típico es cuando se hereda una casa de pueblo. Y quienes las adquieren ni necesitan tanto dinero ni son grandes inversores, como sí ocurre en las zonas de costa, las primeras en pagar al contado. Por tanto, las ventas sin hipoteca, por lo general, son el medio rural. Y si no es ahí, imposible. O vendo mi vivienda. Porque ese es el otro gran motivo, que vendas la vivienda que ya tienes y te dé, aunque sea cada vez más difícil, para pagar entera otra. Reparto gratuito de fresas de Huelva en Salamanca. La organización UPA ensalza su calidad y denuncia la situación de los productores que apenas perciben 2 euros por el mismo kilo que el consumidor paga hasta 8 en el supermercado. Después de días de lluvias y de nieve incluso, ha vuelto la estabilidad con una subida clara de las temperaturas. Mañana se va a notar un poco más. Nos lo cuenta Sergio Hernández. Mañana jueves vuelve la estabilidad a toda la comunidad, pero en los pocos días que llevamos del mes de marzo, en algunas de nuestras capitales ya ha llovido más de lo que suele llover en todo el mes completo. Por ejemplo, en Zamora lo normal es que caigan 22 litros, también en Valladolid ya han caído 36 y 29 respectivamente. En Soria lo normal es que llueva durante todo el mes 30 litros, llevamos ya 34, una diferencia que se incrementa un poquito más en el caso de la capital abulense, donde lo normal es que en todo marzo caigan 23 litros por metro cuadrado, llevamos ya 38, casi 40 litros
por metro cuadrado. Y mañana no va a llover y van a subir las temperaturas. Las máximas siguen ascendiendo y tendremos esos valores diurnos acercándose incluso a los 16-17 grados en muchas zonas de meseta. Eso sí, las mínimas todavía seguirán siendo un poquito más frías. Las exmonjas de Belorado siguen desalojando el convento antes de irse, obligadas por una sentencia judicial. Aseguran que se van a ir en un momento secreto, alejadas del foco mediático, y mientras tanto comparten vídeos como este. En principio se trasladan al convento de Orduña, donde también podrían ser desahuciadas. Y hoy os voy a dar una noticia. Es el cumpleaños de Sor Sillón y el Señor le regala un desahucio. Bueno. Sí, nada, cumplo 41 años y nunca pensé celebrarlos así, pero bueno, Dios pone sus caminos, nosotras los acogemos como aquello que prometimos y que abrazamos, así que una etapa más de la vida y bueno, aquí estamos.